Bueno, en este video vamos a ver el tema de coordenadas polares. Así como existen las coordenadas cartesianas que sirven para ubicar un punto dentro de una superficie y ese punto se representaba como un par de números donde el primero representaba la coordenada X y el segundo la coordenada Y, pues existe otra manera de ubicar puntos en el plano y ese se llama coordenadas polares. Ahora, cada punto en el plano se va a representar también con un par de números donde uno de ellos representa la distancia desde lo que antes llamábamos origen, ahora vamos a llamar polo, en lugar de origen, este se va a llamar polo, y ángulo. Ese ángulo siempre se va a medir a partir de lo que antes llamábamos eje de las X positivo, ahora se va a llamar eje polar. ¿Ah? Esa es la manera de representar un punto en coordenadas polares. Y si antes ustedes en su mente visualizaban el plano cartesiano como una cuadrícula, donde para allá son las X, para acá son las Y, ahora vamos a acostumbrarnos a visualizar el sistema polar como esa figura donde uno juega tiro al blanco, donde el polo pues vendría siendo la diana. De tal manera que si yo quiero representar otro punto en el sistema de coordenadas polares, pues yo tengo que definir qué distancia hay desde el polo hasta el punto en cuestión. El ángulo, hay muchas maneras de representarlo. Generalmente hacemos esto. Lo medimos desde el eje polar hasta alcanzar el ángulo de la dirección en la que se encuentra el punto. Vamos a hacer algunos ejercicios, algunas representaciones. Aquí cabe destacar que el ángulo se puede dar en grados o en radianes, pero pues nosotros, a efectos pues del cálculo vectorial, nos vamos a acostumbrar a darlo en radianes. Vamos a dibujar nuestro sistema de coordenadas polares y vamos a poner aquí algunos ejercicios. Vamos a ubicar el punto A, que está a 3, pi sobre 2. Vamos a buscar el punto B, que está en coordenadas 1,0. El punto C, que está en coordenadas 4, vamos a ponerle 13, pi sobre 6, 13 sextos de pi sobre 6. Vamos a poner aquí menos 1, menos 1, pi sobre 4 y así sucesivamente. Vamos a empezar con el primero. Imagínense que yo tengo aquí el valor de 3, pi sobre 2. Lo que yo hago, se lo recomiendo que lo hagan así. Primero busquen dónde se encuentra el ángulo en el cual está la dirección en la que se encuentra el punto, ¿no? Por ejemplo, este punto A está en la dirección de pi sobre 2. Si recuerdan, en pi sobre 2 es equivalente a 90 grados. Así que en esta dirección, a 90 grados, va a estar el punto. Y me va a marcar la distancia. ¿Qué distancia? Está a 3 de distancia. Entonces, 1, 2, 3 en esta dirección. Y aquí está el punto A, ¿verdad? El punto B me dice que está en la dirección 0. Entonces quiere decir que está hacia acá.
y me dice que está a una distancia de 1. Entonces, este sería el punto B. Este me está diciendo que está a 13 sextos de pi. ¿Dónde hay 13 sextos de pi? Acuérdense que 180 es un pi. Si lo manejamos en sextos, pues serán 6 sextos. Entonces, aquí una vuelta completa son 2 pi. Si lo manejamos en sextos, pues serían 12 sextos. Y todavía me faltaría un sexto, que serían como más o menos 30 grados. Entonces ya le di 2 vueltas y ahora todavía a 30 grados más o menos en esta dirección, ahí estaría este valor de C. ¿A qué distancia del polo? A 4. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí está el punto C. Y ya por último me dice que con un ángulo de pi sobre 4, ustedes saben que pi sobre 4 es equivalente a 45 grados. Entonces 45 grados, pues yo pienso aproximadamente que está por aquí así. Y dice que R está a 1 distancia. No está a 1, está a menos 1. ¿Qué significa esto? Una vez que ustedes ubiquen la dirección en que está el punto, si R es negativa, lo van a marcar hacia el lado contrario, ¿verdad? Si para allá es un pi sobre 4, para el lado contrario, pues son para este lado que está acá. Dice que está a una distancia de 1, entonces a 1 de distancia, esto sería igual, aquí estaría el punto D. Si se fijan, si está a pi sobre 4, si el ángulo es aquí a pi sobre 4, por la propiedad esta de ángulos opuestos al vértice, aquí habría pi sobre 4. Entonces, otra cosa que deben de aprender es que hay muchas maneras de representar un mismo punto en el plano polar. Por ejemplo, si yo hubiera escrito el punto D, el punto E, yo hubiera dicho que está a un pi más un cuarto de pi. Si yo digo, esto va a estar a 5 cuartos de pi, a una distancia de 1, 5 cuartos, ¿dónde estarían? Acuérdense que 180 es un pi, son 4 cuartos, más un cuarto son 5 cuartos. Y a una distancia de 1, pues quiere decir que el punto E en realidad es otra manera de representar el mismo punto D. Ya por último, entonces, el ángulo es la dirección en la que se encuentra el punto, la R es la distancia. ¿Qué pasa si R es negativa? Vamos a ver el ángulo y luego marcamos el punto en la dirección contraria. Pero ¿qué pasa ahora si el ángulo es negativo? Vamos a inventar otro punto. F está igual a 1, menos 3 cuartos de pi. Ahora resulta que el ángulo es negativo. Si el ángulo es negativo, entonces en lugar de medirlo contrario a las manecillas del reloj, como lo hemos estado haciendo todo este tiempo, ahora lo vamos a hacer en sentido de las manecillas del reloj. Entonces buscamos 3 cuartos de pi. Pues 3 cuartos de pi ustedes saben que son 45, 90. Acá son 3 cuartos de pi. Y me dice que R es negativo. Perdón, R es positivo. Entonces quiere decir que yo busco el ángulo. 3 cuartos de pi serían por acá. Esta misma dirección. Me dice que está a la distancia de 1. Entonces quiere decir que aquí está el valor de F. D, E y F están en el mismo punto y fíjense cómo hay 3 maneras de escribirlo. De hecho, hay miles de maneras de escribirlo. Yo puedo inventarme todavía el punto G, que sería 1, si yo le doy una vuelta completa, 2, 3, 4, el ángulo sería 2 pi, 4 pi, 6 pi, las veces que yo quiera, pero después de darle muchas vueltas, yo puedo hacer que caiga otra vez en esta dirección. Sería otra manera de escribir el valor de pi. Perdón, otra manera de escribir un mismo punto en el plano polar. Imagínense, si le doy una vuelta, a media vuelta, son 4 pi. Vuelta completa, 8 pi. Otra media vuelta, son 12 pi.
12 cuartos de pi, y más otro cuarto, yo podría poner aquí 13 cuartos de pi, 13 cuartos de pi, y entonces el punto G sería darle una vuelta completa más esta dirección y volveríamos aquí a caer. Pues serían D, E, F, G. Son 4 maneras de escribir un mismo punto en el plano polar. Ya sé, bueno, ahorita este video pues, está dedicado a mis alumnos. Cuando lo vean, por mi experiencia, ya tengo 12 años trabajando en la educación superior. Aquí el único problema que yo le veo es que no están acostumbrados a medir los ángulos en fracciones de pi. Quizá en un momento más hacemos otro videito, pero ya de trigonometría, que es ya algo de preparatoria que debieron saber para llegar a esta clase. Voy a ponerle una pausa, borro y ven para ver algo más respecto a las coordenadas polares. Bueno, otra cosa que vamos a ver respecto a las coordenadas polares, que yo puedo tomar un punto en coordenadas polares y representarlo en coordenadas rectangulares. Imagínense que yo tengo aquí un punto en coordenadas polares, tengo una distancia que se llama r y tengo un ángulo que le vamos a llamar θ. Si se fijan, no le he puesto la cuadrícula de rectangular, no le he puesto los círculos de polar, pero prácticamente aquí se puede ver que cualquier punto yo lo puedo representar en coordenadas polares o rectangulares. Si yo quisiera sacar las coordenadas rectangulares, entonces yo necesitaría sacar el valor de x para este punto y el valor de y para este punto. Se fijan, al bajar horizontal, aquí se forma un triángulo rectángulo y ya están adivinando cómo vamos a hacerlo, ¿verdad? Si yo de este triángulo rectángulo conozco la distancia r, en realidad estaría conociendo la hipotenusa del triángulo. Y si yo quisiera buscar el valor de x, estaría buscando en realidad el cateto adyacente. Entonces vamos a irnos a las relaciones trigonométricas. Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces quiere decir entonces que el cateto adyacente, el coseno de un ángulo es el cateto adyacente, pero es el valor de x que ando buscando sobre la hipotenusa, y la hipotenusa está representada con la letra R de las coordenadas polares. De aquí podemos despejar el valor de x, y quiere decir entonces que si yo quiero conocer la coordenada x de un punto que está escrito en forma polar, pues va a ser igual a r multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? De igual manera, si quisiera conocer la coordenada y de un punto en el plano, conociendo las coordenadas polares, para no escribir tanto, ya se han de imaginar o podemos llegar a la conclusión que esto es r por seno del ángulo. Entonces, ¿por qué? Pues porque el valor de y, que es viene siendo el cateto opuesto. Entonces, seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero en este caso aquí, el cateto opuesto, pues es la coordenada y la hipotenusa, pues es la distancia r. De aquí despejamos y resulta que r por seno es la coordenada y. Los que son mis alumnos saben que tenemos la costumbre, todo lo que pongan en un recuadro es parte de un formulario, ¿eh? Pueden hacer sus tarjetitas, sus fichas, ¿cómo se llaman? Bibliográficas, y a poner esto. Y esto vendrían siendo las fórmulas para obtener las coordenadas rectangulares de un punto que se encuentra expresado en forma rectangular. También podemos hacer el proceso inverso. Imagínense que ahora lo que yo conozco son las coordenadas x y y de un punto, pero necesitaría quisiera conocer las coordenadas polares. Entonces yo necesitaría el valor de r. Pues se fijan aquí, r vendría representando la hipotenusa, y yo conozco el valor de x y el valor de y, que vendrían siendo los catetos. Y ya se han de imaginar
que esto lo voy a poner en otro color. Nada más tengo el color rojo, disculpen. Aquí R vendría siendo la hipotenusa. ¿Cómo se calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Pues es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, que los catetos sería X y Y. Entonces, esto que está aquí vendría siendo como la fórmula para calcular la R en coordenadas polares cuando yo conozco el valor de X y Y de las coordenadas rectangulares. Ahora, ¿qué me falta calcular? El ángulo. Si se fijan, el ángulo que está aquí, si yo conozco los valores de X y Y, conocería este cateto y conocería este cateto. Entonces, yo podría usar la función tangente de un ángulo. Es igual al cateto opuesto entre adyacente. El opuesto sería la Y y el adyacente sería la X. De aquí podemos despejar, entonces θ es igual a la tangente inversa de Y sobre X. Entonces, los que están tomando nota, pónganle pausa al video y digan, esto que está en el rectángulo son las fórmulas para calcular las coordenadas polares R y θ cuando a mí me dan como información las coordenadas rectangulares de un punto. No sé si aquí hay alguna duda. Vamos a hacer pausa, borramos, voy a poner aquí las fórmulas y vamos a estar convirtiendo de polar a rectangular y de rectangular a polar, porque también allí, por falta de conocimiento en la trigonometría, cometemos ciertos errores. Vamos a ponerle pausa. Sale, continuamos. Vamos a hacer estos son los dos paquetes de fórmulas. Esto sería para calcular las coordenadas cartesianas cuando conozco las polares, y esto será para conseguir las polares conociendo las cartesianas. Vamos a poner un punto A es igual a 3,4. Si lo ubican ustedes en el plano cartesiano 3,4, pues estaríamos hablando de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué utilizamos el punto 3, 4 muy seguido los maestros de matemáticas? Lo que pasa es que esos números se conocen como números pitagóricos. ¿Por qué se llaman pitagóricos? Ahorita lo vemos. Entonces yo te doy un punto en coordenadas rectangulares y te digo, conviértelo a coordenadas polares. ¿Qué fórmulas vamos a usar? Vamos a usar esta, ¿verdad? Necesitamos calcular el valor de R. Entonces R es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16 25, raíz de 25, esto es 5. Por eso se llaman números pitagóricos, porque son cantidades que al hacer el teorema de Pitágoras da un número entero. Y también necesitamos el ángulo. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la coordenada Y, que es 4, sobre la coordenada X, que es un 13, ¿verdad? Y aquí es donde, si lo vamos a hacer con calculadora, pues esa calculadora debe estar puesta en radianes, ¿verdad? Y si lo vamos a estar trabajando en grados, bueno, en mi caso no lo voy a trabajar en grados, entonces si su calculadora van a tener que estarla convirtiendo, poniéndola en modo radianes para que puedan calcular esto, ¿ah? Entonces, esto es algo más de 45 grados, ahorita lo vamos a calcular. Y así de sencillo es como se convierte. Entonces ahora el mismo valor, el punto A, que antes tenía coordenadas 3,4, ahora va a tener de coordenadas 5, y lo que haya salido de la tangente inversa de 3 sobre 4. Voy a ponerle pausa para calcularlo y ahorita lo ponemos, ¿eh? Bueno, ya me conseguí una calculadora. Esto es 0.927 radianes, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner 0.93. Los que son mis alumnos, pues ya, yo lo veo eso correcto, ¿eh? Si algún día por accidente este video lo ve gente que no es mi alumno, pues a lo mejor van a tener un maestro más quisquilloso, por no llamarle sangrón,
que luego dicen, a mí me lo pones como fracción de pi radian si no te la pongo mal, ¿verdad? Pues ya tendré que convertirlo a esto a fracción a ponerlo en pi radianes, ¿verdad? Bueno, pues si quieren les ayudo para eso. ¿Cómo se pudiera poner esto en pi radianes? Bueno, vamos a... Acuérdense que en la vida, si multiplicamos por una fracción, donde el numerador y el denominador es lo mismo, es como multiplicar por uno, entonces no alteramos. Si yo multiplico por pi y divido entre pi, es como si estuviera, ¿cómo se dice? Multiplicando por uno. Entonces lo que voy a hacer es, esta cantidad la voy a dividir entre pi y lo voy a dejar expresado. Entonces, vamos a dividirlo entre pi, que es este que está aquí, y ya me da 0.295. 29.5. Como dividí entre y a no lo tomé en cuenta, entonces ahí se queda. O si tienen maestros así como sangroncitos o quisquillosos que creen que lo que dicen ellos es lo correcto, pues háganle caso, ¿eh? Entonces lo pueden expresar así. Lo pueden dejar como 0.297 radianes o como 0.295 pi radianes. Bueno, entonces parece que esto está bastante sencillo. Aquí quiero hacer otro problema, porque es en el que generalmente los alumnos, ¿cómo se llama? Se equivocan. Vamos a hacer lo mismo, vamos a borrar y vamos a poner que ahora x vale menos 3 y que y vale menos 4. ¿Ah? Pónganle pausa, tomen nota y ya después de que tomaron nota, ahora sí ya pasamos a otro ejemplo. Porque si sale por ahí en las redes sociales que yo dije que esto es el resultado, van a decir, este Fonseca no sabe nada de matemáticas. Ya este es otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos nosotros ahora el punto menos 3, menos 4. Menos 3, menos 4, pues ahora estaría para acá, ¿verdad? Menos 1, menos 2, menos 3. Y menos 4 por acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por aquí así. Entonces, ahora estamos de este lado, ¿ah? ¿En qué cambiaría el problema? Yo tendría que sacar el valor de r, que es el cuadrado de x y el cuadrado de y. Si yo pongo esto que está aquí y los elevo al cuadrado, yo tendría que elevar menos 3 al cuadrado y menos 4 al cuadrado. Al elevarse al cuadrado, los negativos se hacen positivos. O sea, el signo no interviene aquí. Hasta pude haberlo dejado como estaba y la respuesta es 5. Significa que la distancia aquí era 5, pues también para acá es 5. Donde hay problemas es con el ángulo. Resulta que ahora vamos a sacar el ángulo, y el ángulo es la tangente inversa de la y entre la x. Y la y es menos 4 y la x es menos 3. Menos entre menos me da más. Es como si no lo pusieran. O si tú le pones en tu calculadora tangente inversa de menos 4 entre menos 3, la calculadora va a quitar el signo y les va a dar 0.927. Entonces ustedes le dicen al maestro, la respuesta es 5,93. Ahora sí, si dan como respuesta a esto, ustedes están mal. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es la coordenada de este punto, no de acá. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo estoy viendo que estas dos coordenadas son negativas, aquí sí que estoy trabajando en el tercer cuadrante, hablando del plano cartesiano, de las coordenadas cartesianas. Pues este ángulo de 93, que son, pues no sé, como unos 52 grados, no son estos. Yo tengo que expresar el resultado, el ángulo desde aquí hasta acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando se trabaja en grados, ya han de recordar que decían ustedes, si yo obtengo el resultado, le tengo que sumar 180. ¿De dónde sabía eso? Porque la calculadora te da este ángulo, pero tú en realidad andas buscando desde aquí hasta acá. Entonces,
Este ángulo por opuestos al vértice son lo mismo. Estos que están marcados con las flechas. Vamos a repintarlos. Son iguales, ¿verdad? Bueno, no son iguales porque no lo dibujé a perfecta escala, pero son iguales. Entonces, si este pedacito es igual a este, entonces yo agarro 180 y a 180 le sumo el pedacito, entonces ya encuentro el valor completo. Entonces, este que está aquí no es correcto ponerlo así. Entonces, si estuviera trabajando en grados, le sumo 180, pero como no estamos trabajando en grados, sino estamos trabajando en radianes, 180 es un pi radian. Entonces, el ángulo al final sería 2.927 más un pi. ¿Ah? Entonces sería esto, 0.927 más un pi más 3.14. 0.927 más un pi. Lo hago en calculadora para que me dé el valor exacto con todos sus dígitos. 4,068 radianes. Entonces tengan ese cuidado de que cuando vayan a convertir de coordenadas cartesianas a radianes, procuren ver si hay que sumarle un pi. También vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasaría si esto estuviera, fíjense, si estuviera y positiva y x negativa, estaríamos trabajando en el segundo cuadrante. Si y fuera negativa y x positiva, estaríamos trabajando en el cuarto cuadrante. En ambos resultados, cuando yo saque tangente inversa de menos 4 entre 3 o 4 entre menos 3, en ambos el ángulo va a ser negativo. Entonces, ustedes pónganle pausa, pasen el ejercicio y vamos a hacer, ahorita no lo vamos a hacer todo, pero vamos a explicar. ¿Qué pasaría si este fuera negativo y este positivo? Significa que el ángulo, que R estaría para acá. Y cuando yo saque tangente inversa de menos 4 entre 3, me va a dar menos 0.97. Menos 0.97. Entonces, pero ese ángulo, la calculadora siempre me va a dar el ángulo más cercano respecto a la horizontal. Aquí están los 0.97, pero ese no es el que me interesa. Yo les dije que en jornadas polares vamos a medir el ángulo desde aquí hasta acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si 180 es un pi, y yo quiero nomás este pedacito que está aquí, vamos a repintarlo. Entonces yo a media vuelta, que es un pi, le voy a restar este cachito para que me dé el que a mí me interesa. Entonces este problema se resolvería así. A un pi, que son 180, le resto este cachito, que son los 0.927, y lo que me dé, ahora sí es el ángulo que yo necesito. Que serían 3.14 menos 0.9, pues va a ser como 2.2, ¿verdad? Cosa contraria, ¿qué pasaría si la X fuera positiva y la Y negativa? Si la X fuera positiva y la Y negativa, estaríamos trabajando en el cuarto cuadrante. Para acá estaría la letra R, ¿verdad? Y la R vuelve a salir 5, acuérdense, los negativos se le unen al cuadrado y ya no influye. Pero si estuviéramos ahora trabajando aquí menos 4 en 3, la calculadora les vuelve a dar 0.927, pero ahora negativo. Y es siempre da el más cercano con horizontal. Entonces tú no quieres este ángulo, tú quieres medirlo desde la parte positiva del eje de las X. Entonces aquí tienes también, como lo dije al principio del video, hay varias maneras de expresar un número en forma polar. Aquí tienes dos hojas, lo vas a expresar así. El punto A es igual a 5, menos
0.927 y ya. Significa que está a 5 distancia y a menos 0.92 radianes hacia abajo. O como les digo, hay maestros que dicen, a mí me lo vas a poner desde la parte positiva. Yo no sé por qué tienen esas malas mañas si todos los dos son correctos. Si te exigen, lo vamos a poner desde acá. Entonces, si la vuelta completa son 2pi, quítale este cachito. Eso aquí serían 2pi menos este cachito. Ahora sí te va a dar el ángulo desde la parte positiva. Y aquí serían 2 por pi menos 0.927. 5.35. Y ya sería medirlo desde la parte positiva. Bueno, vamos a hacer nomás un último ejemplo, cómo convertimos de polar a rectangular. Y ahí le paramos al video porque se está haciendo muy extenso. ¿Cómo convierto de polar a rectangular? Pues bien fácil. Si me dan un punto A que tiene coordenadas 7, pi sobre 3, pues nomás aplico las fórmulas, ¿verdad? X es igual a R, que vale 7, por el coseno de pi sobre 3. Si quiero la coordenada Y, pues este es 7 por seno de pi sobre 3. Coseno de pi sobre 3 es 1 medio por 7, pues esto me da 7 medios. Seno de pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2 por 7, pues serían 7 raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? No quieran ponerlo en decimal, así déjenlo y es correcto, ¿eh? Entonces, damos por concluido este video y los veo en el siguiente.